Desde julio de este 2021 llega Mi Tiempo con Dios. Mi alma tiene sed de tu presencia, Dios mío. El pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea, España, te acompañará los días martes y jueves de 15 a 16 horas, compartiendo sus estudios bíblicos sistemáticos. Y los domingos, 21 horas Argentina, el sermón dominical. Déjame bendecirte. Mi Tiempo con Dios por www.radiolafiesta.com.ar. Contacto 264-413-6857. Anexo San Juan. Puedes seguir los estudios del pastor Nicolás García en www.iglesia-delmedioberea.com o en YouTube, búscalo como Pastor Nicolás García, en Facebook como Nicolás García. Si tenés dudas o te surgen preguntas, puedes dirigirlas al mail info@iglesia-delmedioberea.com. No lo olvides, desde julio comienza Mi Tiempo con Dios. Siempre es un buen momento dialogar con Dios. Siempre es un buen momento para reunirnos en familia, poder escuchar y hablar de la palabra de Dios. Es momento de que subas el volumen y escuches cada palabra, cada versículo, y escuches cada señal que Dios te da. A partir de este momento, en www.radiolafiesta.com.ar comienza Mi Tiempo con Dios, con la conducción de Sergio Fabián. Estudios realizados por el pastor Nicolás García. Bienvenidos a disfrutar este Mi Tiempo con Dios. Hola, muy buenas tardes, que el amor de Dios esté con ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa de radio llamado Mi Tiempo con Dios, donde nos acercamos a la palabra de Dios y por ella conocer más acerca del Señor, saber en quién creemos y por qué creemos, dado que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hoy, martes 30 de noviembre de este 2021, compartiremos una entrevista en vivo con el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, España. Recordando que los días martes y jueves tenemos estudio bíblico, bueno, hoy vamos a tener en vivo y en directo desde España una entrevista con nuestro querido y amado pastor Nicolás García. También le damos la bienvenida a todos los que están conectados en línea hoy, a los que nos ven por YouTube, a los que nos ven por Facebook, porque estamos saliendo en directo a través de la Iglesia Cristiana Berea de Iztapalapa, México. El hermano Pedro Luis Infante va a transmitir en vivo desde la iglesia allá en México. ¿Ok? Ya a las 15 horas se estará comunicando el pastor Nicolás García a través de la tecnología, creo que por Meet nos vamos a comunicar, para que tengamos la entrevista de hoy con algunas preguntas que nos estuvieron realizando nuestros oyentes y que la vamos a compartir con el pastor Nicolás García. ¿Sí? Los esperamos. En minutos nada más ya comienza Mi Tiempo con Dios en esta entrevista exclusiva con el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, España. Ya volvemos. Perdón, queridos oyentes, hermanos en la fe de Cristo, el programa sí será grabado hoy, claro que sí, va a ser grabado, pero va a ser colgados en las redes sociales lo más posible que mañana sea ya colgado en las redes sociales, ¿sí? Hoy lo vamos a grabar, pero mañana va a estar saliendo en las redes sociales, ¿sí? Va a salir en vivo por www.radiolafiesta.com.ar. Hola. Ahora sí. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bien, gloria a Dios. Sí. Qué alegría, pastor Nicolás, tenerlo en línea, ya que esta entrevista fue tan esperada y tan ansiada por nosotros acá en San Juan, tenerlo en los estudios de la radio a través de la señal de Meet.
Bienvenido, Pastor Nicolás García, de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, España. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Encantado de poder compartir este tiempo contigo y con nuestros oyentes. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La verdad que para nosotros es algo muy, muy bello tenerlo en los estudios de la radio, ¿sí? En el aire de la radio, para que podamos entrevistar y compartir algunas cosas que nos comenta la gente. Tenemos preguntas que nos han hecho, colegas que son de otras iglesias, hermanos que son de otras iglesias, gente que no es creyente y gente, digamos, que está por ahí confundida, ¿sí? Pero antes que nada, Pastor Nicolás, quisiera que usted nos comente a nuestra audiencia, a la que está escuchando hoy, que son muchos, gracias a Dios, porque estuvimos tratando de promover esta entrevista para que puedan escucharlo a ustedes en directo, ¿no? En vivo, que nos cuente cómo está conformada nuestra iglesia, nuestra doctrina, en quién creemos y, lo más importante, ¿por qué creemos? Si me permite, Sergio, quisiera comenzar haciendo una oración, ¿ok? Para poner esta entrevista, este tiempo, en las manos del Señor. No sé si se me oye bien. Se oye perfectamente, Pastor. Muy bien, bueno, pues oremos. Padre del cielo, muchas gracias por la oportunidad hermosa de poder compartir este tiempo, Señor. A pesar de estar tan lejos unos de otros, gracias por la sabiduría que le has dado al ser humano para poder mantener estas comunicaciones a distancia y poder hablar como si estuviésemos uno junto al otro. Gracias. Yo te quiero rogar, Señor, en esta tarde, de manera especial, que tú bendigas esta radio, que bendigas esta emisora, que bendigas a Sergio, que la dirige, y bendigas también a toda su audiencia. Señor, bendice a cada persona que esté oyendo esta radio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te lo ruego para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero, Sergio, nuestra congregación tiene la palabra de Dios como fundamento. Y esto es algo que yo creo que muchísimos grupos religiosos lo dicen. ¿Ok? Incluso hoy en día, que se suele hablar tanto de la sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina? Bueno, pues hay muchas iglesias, muchos grupos, incluso sectas, que se catalogan a sí mismas como de sana doctrina, ¿no? Cuando en realidad tú tiras un poquito del hilo, analizas un poquito qué es lo que creen, por qué lo creen, cuál es el fundamento de lo que creen, y que están muy lejos de ser sana doctrina, ¿no? ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que son bíblicas, las que tenemos realmente en la palabra de Dios. Nosotros, aquí en España, por ley, cada vez que un grupo religioso quiere registrarse de manera oficial, necesita tener un registro oficial, necesita tener un nombre, elegir un nombre que lo diferencie de los demás grupos religiosos que ya están registrados. Bueno, pues cuando nosotros quisimos registrar la congregación, dijimos, bueno, pues Iglesia Cristiana. No, mire, eso ya está. Pues Iglesia Cristiana Berea, por aquello de que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les predicaba era verdad. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles 17, del 10 al 11. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues queremos ser como la gente de Berea, ¿no? Que escudriñan para ver si lo que se les dice es verdad o no. Ah, no, mire, Iglesia Cristiana Berea también está conmigo. Bueno, pues añadamos Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Y así fue que conseguimos el registro, ¿no? Como Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Pero realmente estamos muy, muy preocupados
por el hecho de que realmente nuestra fe esté absolutamente fundamentada en la palabra de Dios. Todas nuestras doctrinas son absolutamente bíblicas. Y como digo, aunque esto lo dicen mucho, nosotros no solo lo podemos decir, sino que lo podemos demostrar con la palabra de Dios en la mano, ¿no? Tenemos una página web que muchos deben conocer, otros no. Es www.iglesia-berea.com. iglesia-berea.com. En esa página web tienen, multitud de estudios, artículos, discipulados, manuales bíblicos, etcétera, etcétera. Ahí pueden comprobar, doctrina por doctrina, que nos sujetamos siempre como fundamento absoluto de nuestra fe es la palabra de Dios. Y en aquellos asuntos en los que la palabra de Dios... Puedes quitar el micrófono mientras yo hablo así, no se escucha el perrito. Y en aquellos asuntos en los que hay diversidad de opiniones, en las doctrinas fundamentales exigimos absoluta sujeción a la palabra de Dios. Y en las doctrinas secundarias, en aquellas que no son importantes, establecemos 1 Corintios capítulo 4, verso 6, como un principio a tener en cuenta. Pablo dice ahí que debemos acostumbrarnos a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, si no está en la Biblia no tenemos por qué discutir sobre ello, ¿no? Y en eso nos mantenemos, ¿no? Claro. Justamente cuando nosotros los días martes, como hoy, por ejemplo, y los días jueves, que compartimos el estudio bíblico sistemático que usted nos brinda en las redes sociales, que por ejemplo estamos con Corintios, siempre les comento a la audiencia de que deben tener un cuaderno, una lapicera, para ir anotando cada versículo que usted nos da, para que después ellos solitos también puedan comprobar e ir escudriñando lo que usted nos enseña cada martes, cada jueves, y de esa manera ir edificando nosotros en nuestra vida y comprobando si es verdad lo que usted nos dice también. Claro, eso es fundamental. Saber si lo que estamos exponiendo tiene o no tiene fundamento bíblico. Porque fíjense que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio porque ellos estaban predicando a Jesús. Y los judíos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, es decir, el órgano de gobierno del pueblo de Israel, veían la predicación de Jesús como una predicación herética, es decir, como si estuvieran predicando herejías, y fueron llevados ante el concilio. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 19, y también en Hechos de los Apóstoles 5, 29, se les exigieron a los apóstoles dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Es decir, es muy importante tener en cuenta que cuando la opinión de los hombres está en contra de la opinión de Dios, es a Dios a quien debemos creer y no a los hombres. Y esto es importante porque a veces nos hemos encontrado con mucha gente que han oído el Evangelio en otros grupos y cuando vienen con nosotros se encuentran con un choque doctrinal. Hay personas que han venido que llevaban 20 años en una iglesia y por traslado de domicilio, por lo que sea, ahora están con nosotros y se encuentran con que lo que nosotros estamos enseñando no es ni por asomo lo que a ellos les habían enseñado. Y se produce un choque doctrinal, un choque entre palabra de hombre y palabra de Dios. Nosotros siempre, como tenemos la palabra de Dios como fundamento, les llevamos a la Biblia. Mira, ¿qué dice aquí la Escritura? Ahora tú tienes que decidir si seguir creyendo lo que a ti te enseñaron o si prefieres escoger lo que Dios te enseña. Entonces, ahí en ese sentido, hay personas a las que les cuesta mucho. Para nosotros es mucho más fácil enseñar, discipular a una persona nueva que nunca ha tenido contacto con ningún grupo religioso, evangélico me refiero,
que a uno que ya viene de alguna congregación, porque generalmente vienen ya con doctrinas que no son bíblicas, o que siendo bíblicas no son aplicables a la iglesia, ¿no? Véase, por ejemplo, la doctrina del diezmo, la doctrina de el hablar en lengua, la doctrina de, en fin, multitud de doctrinas que vienen aprendidas, pero que no tienen un buen fundamento bíblico, ¿no? Toman texto fuera de contexto como pretexto, ¿no? Entonces, claro. Usted sabe que, claro, disculpe, pastor. Usted sabe que dentro de las preguntas que nos hicieron hoy, porque estuvimos diciéndole a los hermanos y a la gente que formulara preguntas para el día de hoy, y hay una que tiene que ver con eso que usted está comentando, pero se la comparto si usted quiere. Sí, adelante. Es una pregunta que dice, una consulta sobre Juan 14:12, dice, en la que Jesús dice que cosas mayores a las que he hecho haremos nosotros si creemos en Él. La pregunta sería, ¿a qué se refiere Jesús con cosas mayores? Porque este texto ha sido usado mal, y en base a eso hay quienes pretenden hacer milagros o quienes dicen que Dios no está en una iglesia, que no hay milagros extraordinarios. Así me pasó, por eso cuando usted dice que chocan con la doctrina, claro, porque vienen de otras congregaciones donde hablan de cosas sobrenaturales, y en fin, ¿usted nos puede explicar eso, Pastor Nicolás? Sí, bueno, cuando vamos al Evangelio de Juan, a ver, me he salido, me dijiste Juan capítulo 14, verso 12, versículo 12. Eso es. Bien. Voy a coger la Biblia física porque esta se me ha ido la pantalla. Son las cosas del directo. Exactamente. A nosotros nos pasa lo mismo. Por eso uno tiene que estar siempre preparado, ¿no? Juan, por cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, ¿no? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿no? Bueno, ahí realmente no se nos está hablando de milagros solamente, ¿no? Sino cosas. No hay una definición clara de a qué cosas se está refiriendo el Señor Jesús, ¿no? Por tanto, es importante tener en cuenta que no hay por qué interpretar lo que no está en la Biblia. Tenemos que interpretar lo que sí está en la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús nunca habló por teléfono. Jesús nunca se montó en un avión. Jesús hizo muchísimas cosas poderosísimas, pero hay cosas que Jesús no hizo y que nosotros estamos haciendo y que para aquel tiempo eran cosas imposibles de pensar siquiera, ¿no? Que el hombre pudiera volar, ¿no? O que el hombre pudiera vivir bajo el agua, ¿no? Pudiera ir de un país a otro por debajo del agua. Eran cosas impensables en aquella época, ¿no? Entonces son cosas que el hombre hoy puede hacer, ¿o no? Exactamente. Claro. No tiene por qué referirse a señales y prodigios, ¿no? Lo que pasa es que el hombre siempre ha buscado más el poder de Dios que al Dios de poder. Por eso siempre el hombre busca el poder, ponerse en el lugar de Dios y desarrollar el poder de Dios, pero el hombre no es Dios. Por tanto, debemos ser humildes y buscar la verdad sin motivaciones ocultas, ¿no? La verdad es que nosotros hacemos hoy cosas que son impensables. En el tiempo de Cristo no se podía ver el cuerpo humano por dentro. Hoy lo podemos ver. Vemos el bebé, cómo se forma en el vientre de la mamá. En el tiempo de Jesús eso no se podía ver. O sea, el hombre ha hecho maravillas, ¿ok? Y sigue haciendo maravillas, ¿no? El hombre en tiempo de Jesús no podía viajar a la luna. Hoy en día el hombre puede viajar a donde le dé la gana, ¿no? Por tanto, sí hacemos cosas mayores que las que Cristo hizo, pero, ojo, eso no significa que nosotros seamos
más poderosos que Cristo. Significa que la sabiduría que el hombre tiene, la tiene porque le viene de Dios. Si no, no sé, porque la sabiduría tiene su origen en Dios. Dios es el principio y el fin, ¿no?, de todo conocimiento. Amén. Amén. Entonces la interpretación correcta sería esa que usted está dando y no la que nos está diciendo acá, que lo utilizan a ese texto bíblico como base para explicar que las cosas mayores, que en nuestras iglesias hay milagros sobrenaturales y todo eso que inventan algunos predicadores, ¿no es cierto?, de mala doctrina. A ver, hay muchísimas investigaciones que se han realizado. Por ejemplo, a Benny Hinn, por ejemplo, a Kathryn Kuhlman. En tiempo de Kathryn Kuhlman se hizo una investigación muy seria. Kuhlkopf, que era un misionero alemán que investigó las supuestas curaciones de Kathryn Kuhlman, como otros investigadores lo han hecho con Benny Hinn en nuestros días, y después de muchísima investigación han descubierto que no existe ese tipo de curaciones milagrosas, ¿no?, que ellos propagan, ¿no? Y eso no significa que Dios no sane milagrosamente, porque Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios puede seguir sanando a quien le dé la gana. Y de hecho Dios sana, pero en respuesta a la oración de fe. Pero esa gente que dicen yo tengo el don de sanidad, Dios me usa para sanar, vengan y reciban su milagro, yo les diría sencillamente, oye, ¿por qué no me acompañas? ¿Por qué no me acompañas ahí al hospital, al departamento de paliativos, que están la gente muriéndose porque no tienen solución? ¿Por qué no viene y me demuestra que tienes ese poder? ¿Y sabes qué? Ninguno quiere. Y no, claro, porque ahí se echa por tierra todo lo que predican, porque no lo pueden lograr, es algo imposible para ellos. Es que su poder es engañoso, es mentiroso. Exactamente. Bueno, el poder lo tiene Dios, claro. No el hombre. Exactamente. Y en cuanto a señales y prodigios, si me permite, Sergio. Sí, adelante. Si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, tanto en Mateo capítulo 28 como en Lucas capítulo 16, nos damos cuenta de que ese poder se lo dio Cristo a sus apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si pusieran las manos sobre los enfermos sanarán, si tomaren alguna cosa mortífera no les hará daño, etcétera, etcétera, etcétera. A estas cosas el apóstol Pablo le llama las señales de apóstol, porque eran señales que Cristo dijo que se iban a dar en los apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles demuestra que efectivamente esas señales se dieron en los apóstoles. Si tú analizas el libro de Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que la primera parte del libro hay multitud de hechos milagrosos. La segunda parte ya empiezan a defender. ¿Por qué? Porque ya se estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Los llamados padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles que escribieron sus cartas en su tiempo, siglo II, siglo III, dan testimonio de que aquellas señales, prodigios y milagros desaparecieron en el siglo II. Fue hasta el siglo XIX, principio del siglo XIX, que volvieron otra vez a resurgir por un grupo llamado carismático, pentecostal, como queramos, un movimiento que se ha extendido por todo el mundo y que insiste que todos los cristianos deben mostrar señales y prodigios y hablar en lengua y todo este tipo de cosas, sin entender que la palabra de Dios debe ser interpretada correctamente, siguiendo lo que llamamos la hermenéutica, que son los principios que rigen la correcta interpretación de la Biblia. Claro. Entonces, y hoy en día este movimiento también resurge en que hay en la actualidad profetas y apóstoles. Entonces, si se hacen llamar de esa manera, ellos requieren cierta autoridad y que su congregación esté bajo su misión también y manipulado
porque enseñan algo que no es correcto, porque toman una jerarquía que no es la correcta ahora en la actualidad. Claro. Cuando los apóstoles empezaron a discutir entre ellos a quién sería el mayor en el reino de los cielos, el Señor Jesús les dijo, mira, los gobernantes de las naciones buscan eso justamente, ¿no? Buscan el controlar, el ejercer autoridad, dominar las naciones. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Y se puso él mismo de ejemplo, dijo, como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, Cristo jamás tuvo en mente establecer una jerarquía de mandato. La jerarquía eclesiástica es un invento de la Iglesia Católica Romana y de algunos grupos que están muy interesados en eso, en ejercer autoridad sobre los demás para, bueno, ya sabemos, por intereses económicos y de manipulación, etc. Pero bíblicamente no existe ningún fundamento para establecer una jerarquía dentro de la iglesia. Es cierto que los pastores somos llamados a autoridad y que los creyentes son exhortados a obedecer a los pastores, pero siempre que los pastores estén andando conforme a la palabra de Dios, porque la autoridad de los pastores es una autoridad delegada y por tanto también una autoridad limitada. El pastor no tiene autoridad para decir lo que quiera, para enseñar lo que quiera, sino para enseñar las escrituras, para edificar la iglesia, para servir, no para ser servido. La verdad que una respuesta maravillosa, pastor, la que nos da. ¿Le puedo transmitir otra pregunta, pastor? Sí, por favor. Esta la realiza una chica que no es creyente, ¿sí? Y se basa mucho en la ciencia, porque estuvimos hablando, y bueno, ella cree que la creación de Dios, no cree que Dios creó al ser humano. Y ella me pregunta, dice, ¿cómo es posible que a partir de una célula eucariota seamos seres humanos con sistema de órganos que posibilitan la vida humana y permiten realizar funciones vitales para vivir? Bueno, la pregunta habría que hacérsela a ella. Es decir, porque desde nuestra perspectiva de la fe es fácil de entender. Dios hizo al ser humano. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva de ella, si quitamos a Dios de la ecuación, lo único que nos queda es un interrogante absoluto y un vacío absoluto. Precisamente hoy tuve que ir a Correos, a la oficina de Correos, y había una chica que había recibido un paquete demasiado grande y lo estaba metiendo en 2 mochilas. Y bueno, la chica estaba angustiada porque tenía que ir hasta la parada de autobús, que distaba 4 o 5 kilómetros, y no sabía cómo iba a llevar tanto peso y tal. Y yo le dije, mira, espérate ahí si quieres, cuando yo termine la gestión, yo te acerco a la parada de guagua. En el trayecto, evidentemente, le hablé del Señor. Y ella me dice, no, yo no creo en Dios. Y le pregunté, bueno, ¿y qué pensarías tú de una persona que delante de un cuadro te dice que el pintor no existe, que el cuadro se ha hecho solo? No tiene sentido. Aunque tú no lo conozcas, aunque no hayas visto jamás al pintor, tú sabes que si hay un cuadro, alguien lo tuvo que pintar, porque el cuadro no se pinta solo. Y ante la majestad del universo, con todas las leyes que lo rigen, ¿me vas a decir que no hay una inteligencia que lo hizo? Tiene menos sentido todavía que pensar que un cuadro se hizo solo, ¿no? Mire, por ejemplo, si tomamos las teorías humanas, una de las teorías humanas que tratan de explicar el origen del universo sin Dios es la teoría del Big Bang. Entonces ahí nos dicen que hubo una explosión, yo no sé qué explotó, si no había nada, porque de la nada no puede explotar nada, pero bueno, ellos dicen que explotó y que el universo está en expansión. Es falso. Y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender.
Si el mundo estuviera, o sea, si el universo estuviera en expansión, nosotros nos estaríamos, digo nosotros, la Tierra, el planeta Tierra, se estaría separando del Sol. Lo cual es imposible, porque si nos separamos del Sol, nos congelamos. Si nos acercamos, nos quemamos. Pero si nos separamos, nos congelamos y no es posible la vida en la Tierra. Quiere decir que la Tierra está a la misma distancia del Sol que siempre estuvo. El universo no está en expansión ni tampoco en regresión. El universo está tal y como Dios lo creó y Dios puso leyes que lo gobiernan. Y todos los días vemos salir el sol por su mismo lado y lo vemos esconderse por el mismo lado. Y hay tanta sabiduría en la creación que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, les dice que el hombre no tiene excusa. Porque Dios, lo invisible de Dios, Dios lo ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, es decir, por medio de lo que Dios ha hecho. De modo que el hombre no tiene excusa. Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pensar que toda la inteligencia y la sabiduría que hay en el universo se ha hecho sola o que ha surgido de la nada, no tiene sentido. De la nada, nada sale. Amén. Si me permite, pastor, usted dijo algo muy importante que me quedó ahí dando vueltas para que la gente también lo explique. Usted dijo, hay leyes que lo gobiernan. ¿Nos puede explicar cuáles son las leyes que lo gobiernan, lo que usted acaba de mencionar? Justamente lo que estaba explicando, es decir, Dios ha establecido leyes que hacen que las galaxias se muevan, pero estén como Dios las ordenó. Por ejemplo, sabemos que la Tierra se mueve, la Tierra gira y gira alrededor del Sol, pero siempre está haciendo el mismo giro, siempre está a la misma distancia, siempre está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y quién ha establecido que eso sea así? ¿Quién ha puesto esas leyes naturales? Nosotros vemos las mareas y podemos contabilizar las mareas y podemos observarlas, podemos estudiarlas. Pero ¿quién ha hecho que las mareas estén ahí? ¿Por qué la luna influye en las mareas? Todas estas leyes que rigen el universo no tiene más remedio que tener una mente que la haya establecido. Si yo voy, por ejemplo, por el campo y me encuentro una botella y leo que tiene una etiqueta y hay información en esa etiqueta. Aquí me dice, por ejemplo, agua de manantial, conservación, conservar el lugar tal, fresco, no sé qué, utilizar, y me pone la composición química que tiene este agua. ¿Tú puedes creer que toda esta información haya surgido de la nada? ¿Que esta etiqueta se haya hecho sola? No podemos creer eso. Donde hay información, hay detrás una mente que ha puesto esa información ahí. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del ADN? El ADN son 4 letras que están ahí en cada una de las células de nuestro cuerpo. 3 trillones de células tenemos cada ser humano. Curiosamente, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene 3 trillones de información. Es decir, cada célula de nuestro cuerpo tiene el ADN, la información de cómo somos, de nuestra altura, de nuestro peso, del color de ojo, del color de pelo, todo. La información sobre nosotros en 4 letras que se combinan de 1000 formas diferentes. No de 1000, de 1.000.000 de formas diferentes. ¿Quién ha puesto esa información ahí? Es absurdo pensar que se ha puesto sola. Exactamente. La verdad es que... Pensar que toda la sabiduría que existe en el universo y en el ser humano, toda la sabiduría que hay en el mundo, pensar que ha surgido de la nada, no tiene ningún sentido. Es como pensar, por ejemplo, imagínate que yo subo con una caja llena de tarjetitas con una letra A, otra con B. Escribo miles de tarjetas A, miles de tarjetas B, miles de tarjetas C, miles de tarjetas D, y así todo el abecedario.
miles y miles y miles de tarjetas. Me subo a un edificio muy alto, las lanzo todas al viento, esperar que esas tarjetas vayan volando y vayan cayendo en un orden que podamos leer el Quijote. Hay probabilidades. Miren, hay más probabilidades de que eso ocurra a de que el universo se hubiera hecho solo. Tremendo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el universo surgiera de la nada. Amén. Bueno, ya creo que quedó más claro la respuesta a esta oyente. Le comparto otra pregunta a Pastor Nicolás. Adelante. Dice, es una mujer también la que la formula. Dice, ¿cómo desprenderme de una pérdida? ¿Cómo seguir? ¿Cómo quitar mis miedos constantes a la muerte? ¿Cómo quitar el dolor que mi alma siente y no me permite disfrutar de mis hijos y esposo? Justo hoy, 30 de noviembre, cumpliría 82 años de vida si estuviera mi padre. En algún momento llegué a decirle a mi esposo que me deje ir, que no quiero seguir más. Y mi hijo de 2 años me dijo, no llores, mamá, levanta. El duelo es la experiencia más traumática que el ser humano experimenta. La pérdida de un ser querido no es fácil. Cada persona la vive de una manera diferente. Jamás le digamos a una persona que está en duelo, no llores. Nadie debería decir eso. Porque cuando una persona está en duelo y lo interrumpe, ese duelo queda ahí, pendiente. Y puede causar más daño interrumpirlo que dejarlo surgir, echarlo fuera. El dolor hay que echarlo fuera. Ahora, ¿cómo librarnos de ese dolor? Para que no lleguemos a ese estado de angustia en el que está esta persona. ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Justamente el Señor Jesucristo vino al mundo para ayudarnos a enfrentar eso. Vino para ayudarnos a reconciliarnos con Dios. Vino precisamente a prepararnos para el encuentro con Dios. Cuando tenemos fe en Dios, podemos entender que la muerte no es nada más que parte de la realidad que vivimos. Es una parte más de la vida. La vida y la muerte son realidades que tenemos que enfrentar. El problema es que el ser humano, por no tener una buena relación con Dios, teme la muerte, porque solo conoce la vida. ¿Cómo prepararnos para enfrentar la muerte? ¿Cómo vencer el miedo a la muerte? Yo lo he dicho en varias ocasiones. Por mi condición de pastor, yo he tenido que ayudar a morir a muchas personas. Y hay una enorme diferencia entre enfrentar la muerte con fe a enfrentarla sin fe. Las personas que no tienen fe lo pasan muy mal. No quieren morirse. Porque en el fondo, aunque hayan vivido toda su vida como si Dios no existiera, en el fondo saben que Dios les espera. Y saben que tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y eso les angustia. Y eso les hace temer. El miedo a la muerte viene de no estar preparados, de no tener fe, de no estar preparados para enfrentar el juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y Amós capítulo 4, versículo 12, dice que debemos prepararnos para ir al encuentro del Señor. Por tanto, es muy importante eso. Es muy importante estar preparados, saber cómo enfrentar la muerte. La muerte se enfrenta con fe en Jesús. Porque la fe en Jesús nos da paz con Dios.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la fe nos quita el miedo a la muerte. Porque para el que tiene fe, la muerte no es sino un sueño. La muerte es un sueño en el que rápidamente cerramos los ojos y rápidamente los abrimos en la presencia de Dios. Y cuando estamos preparados, porque hemos creído que realmente Cristo nos amó hasta el extremo de entregar su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, vamos con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia y sin miedo. Por eso podemos acercarnos a Dios confiadamente, hasta el trono de la gloria. Podemos acercarnos a Dios tranquilamente, sin miedo, porque la fe nos quita el miedo. Cuando el miedo llama a la puerta, si abre la fe no encuentra a nadie. Ahora, yo le diría a esta persona: tú estás angustiada por la muerte de tu padre y quieres morirte. ¿Quieres hacerle pasar lo que tú estás pasando a tus hijos? ¿No entiende que es una locura? ¿No entiende que estás siendo egoísta? ¿Que estás pensando en ti misma, en tu dolor? ¿Y no estás pensando en el dolor que le ocasionas a tu esposo o a tu hijo? Deja de ser egoísta. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo, el Señor, y tendrás vida eterna. Se habrá perdido el miedo a la muerte y tendrás esperanza. Si tu padre era una persona como debía ser, tendrás esperanza de verlo en la nueva vida. La muerte es una realidad. Nos preparan para la vida, pero no nos preparan para la muerte. Y debemos prepararnos para la muerte, porque la muerte es una experiencia por la que vamos a pasar todos, excepto aquellos que cuando Cristo venga estén vivos y seamos transformados y iremos con el Señor sin la experiencia de la muerte. Hasta que Cristo venga, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte y debiéramos prepararnos. Pide perdón a Dios por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva y tendrás esperanza de la resurrección y de la vida eterna y dejarás de tener miedo a la muerte. No te oigo. No te oigo, Sergio. A ver, ahí me escucha. Ahora sí. Hola. Sí, Ahora sí. Bueno, decía que bueno, esta persona nos está escuchando porque nos sigue en la radio, y este mensaje es para ti, y bueno, tiene la respuesta del pastor Nicolás García. Otra pregunta, pastor. Dice Augusto: hay partes en la Biblia que nombra la palabra marido. Dice, ¿es en una relación de concubinato o casado? Que yo quiero ordenarme ante Dios. Consulta. Bueno, hay que empezar por establecer el sentido de los términos que usamos. Concubinato es cuando un hombre está casado y tiene otras mujeres con las que convive. Es decir, se ha casado con varias mujeres. Entonces, la primera es su esposa, las demás son sus concubinas. Eso se daba en la antigüedad y aún hoy en algunas religiones, como la árabe y algunas ramas del mormonismo, lo hacen así. Pero cuando una persona se une a otra con un compromiso de por vida, no está en concubinato, están casados a los ojos de Dios. El problema es que muchas veces nosotros interpretamos la Biblia a través de nuestras costumbres, a través de nuestras tradiciones. Y la Biblia no se debe interpretar a la luz de lo que nos enseñaron nuestros padres, es decir, de las tradiciones o de las costumbres de los pueblos. La Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. El matrimonio en la Biblia no tiene nada que ver con una ceremonia ni civil ni religiosa. El matrimonio tiene que ver con la unión sexual de un hombre
con una mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, están con un compromiso de por vida, están estableciendo lo que la Biblia llama eso, un matrimonio. Ahora, es importante entender esto. A nosotros nos han llegado parejas que cuando le preguntan, ¿y cuántos años lleváis vosotros casados? No, nosotros no estamos casados. ¿Cómo que no estáis casados? ¿Cuántos años lleváis juntos? 15 años. ¿Tenéis 2 hijos? Sí. ¿Y no estáis casados? No. ¿Cómo que no estáis casados? ¿Qué es estar casado? Fíjense que tanto es así que si vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que si un hombre se une a una ramera, una carne es con ella. Y ahí Pablo está citando Génesis capítulo 2, versículo 24, donde el Señor decía, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, Pablo dice que si un hombre se acuesta con una ramera, se está casando con ella. Entonces, a algunos se le estarán fundiendo los cables ahora mismo. Se le estarán fundiendo los fusibles. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Mire, es así. 1 Corintios 6, 16. Léanlo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Léalo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el matrimonio no tiene que ver con una ceremonia. Tiene que ver con la unión de un hombre con su esposa. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 24, por ejemplo, en el versículo finales de este capítulo, vemos cómo Rebeca, el criado de Abraham, trae a Rebeca para que se casara con Isaac. Y cuando dice la Escritura en esos últimos versículos del 64 al 67, de Génesis 24, cuando Rebeca se baja del camello, dice que Isaac la mete en la tienda de su madre y la hace su mujer. No fue que hizo una ceremonia civil, no fue que hizo una ceremonia religiosa, fue que se unió a ella sexualmente. Es decir, se casó con ella. Incluso en el derecho canónico de la Iglesia Católica Romana, dice que cuando una pareja ha celebrado la ceremonia de matrimonio, pero no han tenido cohabitación sexual, cuando no han realizado el acto sexual, se dice que el matrimonio aún no está consumado. Es decir, lo que hace el matrimonio, lo que consuma el matrimonio, es la unión sexual del hombre y la mujer. Cuando un hombre y una mujer se comprometen a compartir sus vidas juntos y mantienen relaciones sexuales, ya están casados delante de Dios. Cuando yo digo estas cosas, explicando lo que dice la Biblia, muchos me preguntan, entonces, ¿con cuánta gente nos hemos casado y tal? No, estás casado con una, lo que pasa es que después has estado en adulterio. Esta es la realidad, es lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, es la verdad. Ahora, cuando venimos a Cristo, Dios no perdona nuestros pecados. No importa lo que hayas hecho antes, lo que importa es que cuando tú le entregas a Cristo, Cristo te hace una nueva criatura y lo que importa es lo que pase después. Y eso debería bastar para quedarse con la verdad bíblica y no con las tradiciones humanas que no siempre van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si quieren una prueba de ello, lean Marcos capítulo 7. Ahí van a ver cómo desde el versículo 9 en adelante Cristo enfrentó a los sacerdotes de su tiempo porque en base a sus tradiciones estaban invalidando los mandamientos de Dios. Y Cristo le dijo, no es correcto hacer eso. Cuando una tradición humana no concuerda con la voluntad de Dios, hay que quedarse con la voluntad de Dios, no con las tradiciones humanas. Claro que sí. Bueno, yo creo que Augusto, ahí el pastor Nicolás tuvo una respuesta. No sé si el pastor quiere agregarle algo más a esta pregunta. No, simplemente que una cosa es el matrimonio, otra cosa es el concubinato. Como decía, el concubinato requiere de que haya varias mujeres, ¿okay?, de por medio.
Es decir, que uno tiene su esposa y está manteniendo amantes. Eso es concubinato. Ahora, cuando un hombre y una mujer se han unido por amor y comparten sus vidas y tienen una vida en común y tal, están casados, no están en concubinato. Amén. Amén. Buenísimo. Bueno, tengo otra pregunta, Pastor Nicolás, si usted me permite. Adelante. Eduardo, dice Eduardo, ¿está bien pedir fuego? Porque según la palabra de Dios significa juicio. Él es de otra iglesia, ¿no? Y hace esa pregunta. ¿Está bien pedir fuego? No, porque, a ver, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿no? O sea, Dios no nos... fíjate, Lucas capítulo 9, estaba buscando el texto, dice que envió, cuando se cumplió el tiempo, versículo 51, Lucas 9, 51, el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió un mensajero delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿no? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, después de leer esto en la palabra de Dios, la respuesta a la pregunta es básica. No es correcto pedir que baje fuego del cielo y consuma a nadie, claro que no. Incluso Elías, que lo citan los apóstoles aquí, incluso Elías hizo que bajara fuego del cielo sobre el holocausto, sobre un animal sacrificado, no sobre las personas. Ni siquiera Elías lo hizo. Por tanto, no es la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas, sino para salvarlas. Amén. Ok. Buenísimo, Pastor Nicolás. Yo creo que ahí tiene la respuesta Eduardo. Tengo otra consulta, otra pregunta que es un poquito extensa. ¿Tiene tiempo, Pastor Nicolás? Yo estoy haciéndole preguntas. Yo tengo el tiempo que queráis. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor. Dice, una chica pregunta, dice, Pastor, son muchos los problemas, solo le puedo decir que me gustaría poder salir de aquí. Estar en pareja con un hombre que no es cristiano es un poco complicado. Quizás es de cobarde huir, pero estoy cansada. Son luchas constantes, tanto físicas como emocionales. Mi compañero es un hombre muy trabajador y no es malo, pero tenemos negocio y no tenemos tiempo para descansar ni siquiera un día. Tampoco tenemos tiempo para nosotros, ni para congregarme puedo, pero igual busco de Dios. Muy bien. Esa es la pregunta. Sí. Es muy difícil la convivencia cuando no se es de un mismo sentir en lo espiritual. Es por eso que la palabra de Dios, y concretamente Pablo en 1 Corintios 6, del 14 al 18, nos exhorta a que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Okay? Por tanto, claro, el problema es que puede ser que esta hermana pues ya estuviera unida en matrimonio antes de conocer al Señor. Imagino que será por eso que aún persiste con él, ¿no? Ahora bien, si la convivencia es imposible por la razón que sea, 1 Corintios capítulo 7 establece la posibilidad de que se separe, aunque no puede volver a casarse mientras su marido viva. ¿Ok? Porque está unida a su marido mientras él vive. Por tanto, pero si la convivencia es imposible. Hay muchísimos casos en los que las mujeres están siendo maltratadas. En esos casos la mujer no tiene que estar sujeta a esclavitud. La mujer se puede separar del marido si el marido la maltrata.
Si no la trata bien, ya sea psicológica, económica, físicamente, la hermana no tiene por qué estar sujeta a esclavitud. Puede separarse, pero no se puede volver a casar mientras el marido viva o mientras el marido le sea fiel. Porque si el marido le es infiel, ella es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7. Así que depende de cómo sea la convivencia que ella tenga y de cuáles sean los problemas que ella esté teniendo con su pareja. Lo ideal es que no se separe, lo ideal. Pero entre lo ideal y lo real muchas veces hay una enorme diferencia. Lo ideal es que no tengamos problemas en el matrimonio. Lo real es que muchas parejas lo tienen. Entonces, atendiendo a lo real, no a lo ideal, tenemos que ayudar a las personas a que puedan vivir con paz en Dios. ¿Ok? Porque a paz nos ha llamado Dios, no a esclavitud. Por tanto, si la convivencia es imposible, sepárate, pero no te puedes volver a casar mientras tu marido viva o te sea fiel. ¿Ok? Ok. Creo que ya la respuesta está dada. Y no tengo más consulta que nos hayan realizado, pero sí, por ejemplo, yo en lo personal quisiera que usted, Pastor Nicolás, nos dé un consejo, una ayuda a las parejas jóvenes que están hoy por hoy luchando con los hijos, con esta ideología que está a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer y cómo debemos hacer para aferrar a nuestra familia, a Dios, y a que no sean manipulados por las masas? ¿Cómo podemos guardar nuestra familia de lo que está sucediendo hoy actualmente en el mundo? Bueno, en principio, en primer lugar, lo importante a título de parejas es que, puedes quitar el micrófono porque se escucha el niño detrás. Lo principal, lo más fundamental en cuanto a pareja es establecer cimientos sólidos para esa relación. Porque una relación de pareja va a estar sometida a continuas presiones de todo tipo, a niveles laborales, emocionales, espirituales, de todo tipo. O sea, el hecho de que dos personas se amen y quieran compartir sus vidas no es garantía de que todo le va a ir bien, porque vivimos en un mundo en el que la corriente de este mundo empuja con tal fuerza hacia la destrucción del ser humano y por consiguiente también a la destrucción de las parejas, que es muy complicado poder vivir y mantenernos firmes a menos que establezcamos un fundamento para nuestra relación. Punto número 1. ¿Cuál debe ser el fundamento para nuestra relación? Mire, este es el mejor manual para el matrimonio, la palabra de Dios. Este es el mejor manual que existe. Yo llevo más de 40 años aconsejando parejas y siempre que he aconsejado con los principios bíblicos, cuando las personas han hecho caso a los consejos, encuentran justamente lo que necesitan, hacen que su matrimonio, su pareja, se fundamente en la verdad de la palabra de Dios. Ellos, cuanto más se acercan a Dios, más cerca están también el uno del otro. Esto es así de simple, es básico, pero es real, funciona. Por tanto, busquen a Dios, es el primer consejo, busquen a Dios. Establezcan como prioridad en vuestro hogar el buscar a Dios. Cuanto más cerca estén de Dios, más cerca estarán el uno del otro, más fácilmente van a poder trabajar en conjunto, como un equipo. No se van a ver como contrincantes en un cuadrilátero, sino que se van a ver como un equipo que trabaja junto y que enfrentan juntos cualquier dificultad que se encuentre en el camino. Punto número 1. Punto número 2, hay que establecer pilares para esa relación, para que esa relación perdure en el tiempo, se mantenga y mejore con el tiempo. Hoy en día los matrimonios duran una media de 3 a 5 años. La mayoría de los matrimonios se rompen a los 3 o 5 años. Los que más duran 15. Y muy rara vez hay matrimonios que superen los 15 años, actualmente, con estadísticas en las manos. Por tanto, eso está demostrando que muchas parejas no están teniendo pilares que sostenga ese edificio que es el matrimonio, la vida matrimonial. ¿Qué pilares son necesarios? La comunicación, por ejemplo.
Es fundamental que las parejas hablen, que se tomen tiempo para sí, para poder compartir un tiempo de calidad juntos. No para hablar de la película que están viendo, sino para salir, tomarse un refresco, pasear y hablar de ellos, de sus inquietudes, de sus ilusiones, de sus problemas, de las cosas que ellos tienen que compartir. El diálogo, la colaboración, la comunicación es fundamental. El perdón es fundamental, porque por mucho que nos amemos, a veces van a haber malos entendidos, a veces vamos a hacer cosas sin intención, vamos a herir a la otra persona. No somos perfectos y no podemos exigir perfección a los demás, pero los demás tampoco nos la pueden exigir a nosotros. Nos vamos a tener que perdonar muchas veces y necesitamos entender eso para estar dispuestos a perdonarnos y a perdonar. Es fundamental, es un pilar fundamental. Y así hay multitud de pilares que hay que establecer que van a ayudar a que el edificio de la familia se mantenga en pie, vengan las tormentas que vengan. Fíjense, una de las peores tormentas que la familia está recibiendo es precisamente la influencia del mundo. Es decir, la influencia de esa ideología diabólica que es llamada la ideología de género, que están llevando a la destrucción de la familia. Como padres debemos estar muy, muy preocupados por esto, por lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hacer para evitar que esa ideología siga adelante? Abrir nuestra boca. El problema no está en que el mal avance, el problema está en que no lo frenamos, en que no hacemos nada para evitarlo. El silencio de los buenos es la excusa de los malos. Y es muy importante que los padres vayan a los colegios, que se informen de qué le están enseñando a sus hijos, que miren los libros de sus hijos, que les pregunten qué les están diciendo en el colegio. No sé cómo será ahí en Argentina, pero aquí en España hay colegios en los que a niños de 6 años, les están enseñando a tocarse, a masturbarse, les están enseñando a tocar al compañero, para que averigüen si son niños o son niñas. O sea, es algo demencial. Están despertando la sexualidad del niño de 6 años. Cuando un niño de 6 años no tiene edad para hablarle de sexo. Un niño de 6 años tiene edad para aprender a hablar, a leer, a escribir, para aprender a jugar, a relacionarse con otras personas, pero no en el sentido sexual. Es una locura y es diabólico, pero lo están haciendo porque los padres ni siquiera se están enterando, porque no preguntan a sus hijos, porque no miran sus libros, porque no hablan con los profesores. Creo que es hora, especialmente de que los padres creyentes se empiecen a ocupar de la educación de sus hijos, porque miren, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9, establece que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. La responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. Es a los padres y a las madres a quienes Dios les exige que hablen a sus hijos de lo que es verdad y de lo que es mentira, de la palabra de Dios, que les hablen, que les eduquen. No podemos delegar la educación de nuestros hijos en manos de gente que son perversa, que nos quieren corromper. No podemos permitir eso. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que hacer manifestaciones, tenemos que escribir quejas, tenemos que poner denuncias. No podemos permanecer cruzados de brazos viendo cómo están pervirtiendo a nuestros hijos. En estos días leía en el informativo de Televisión Española que más de la mitad de niños de 12 años ven pornografía a diario. Más de la mitad de los niños de 12 años ven pornografía a diario. A mí, perdona, pero eso me parece una verdadera locura. Pero ¿qué padre hoy en día no le ha comprado un teléfono móvil a su hijo con 12 años? A mí me parece una locura. Porque un niño de 12 años no necesita un móvil. Exactamente. Pero en el móvil tienen conexión a Internet.
y en Internet tienen una ventana al mundo, y el mundo está corrompido. Y un niño con 12 años no tiene discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Por tanto, no podemos entregarle un móvil con conexión a Internet a un niño. ¿Quieres que el niño tenga un teléfono para que te llame en caso de necesidad? Cómprale un móvil, pero sin acceso a Internet. Un niño no debe tener acceso a Internet. Un niño debe ser educado por los padres. Pero ¿qué padre se preocupa de sus hijos? Esta es la verdad. Los padres llegan cansados a sus casas y lo que quieren es tenderse en el sofá y ver televisión. Y niño, no me molestes. Y las madres tienen tantas cosas que hacer, están todo el día con los niños, que cuando llega el padre a la casa, la madre dice, pues ahora tu padre que se encargue de ti. Y unos y otros están echando pelotas fuera. Y eso no es correcto. Porque Dios va a demandar a los padres qué han hecho en cuanto a la educación de sus hijos. Repito, Deuteronomio capítulo 6, del 9 en adelante, del 6 al 9, lo dice claramente. Es responsabilidad de los padres educar a los hijos. Amén, Pastor Nicolás. Amén. La verdad que es muy cierto, y acá también en Argentina está pasando de que nos están adoctrinando y enseñándole cosas tremendas. En el cual nosotros hemos puesto la queja y además a la clase esa no van. Nuestros hijos no van a ese tipo de clases. Muy bien. Porque si no estamos, la verdad, complicados. Igual enseñamos lo que es correcto y bueno, ellos también saben discernir con tan chiquitos que son, porque Jeremías tiene 6 años, Alma 9, y están en una edad en donde están enseñando de todo. Pastor Nicolás, me terminan de pasar una pregunta y dice, Pastor, ¿de qué manera debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Qué método usar para no caer en el error? Pregunta un oyente. Bueno, la mejor manera de estudiar la palabra de Dios es de manera sistemática. Ahora, yo no le aconsejaría que empezaran por el Antiguo Testamento. Le aconsejo, por ejemplo, que empiecen a través del Evangelio de Juan, por ejemplo. ¿Okay? Que comiencen, o de Lucas, o de Marcos, ¿no? Si comienzan con Mateo, van a encontrarse con la genealogía, y este engendró al otro, y el otro engendró a este, y se van a encontrar, se van a aburrir. No, mire, comience con cualquier otro evangelio, comience con el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, y a partir de ahí, texto por texto, léalo, medítelo. Si no lo entiende, apunte las preguntas que tiene, o sea, que le surgen. Si no sabe por qué dice lo que dice, anótelo en una libreta. Si Dios te habla en un pasaje, anótalo en la libreta. Si quieres profundizar más, anótalo. Los pastores estamos para explicar, para enseñar. Si alguien tiene alguna duda y no sabe qué, mire, tomen nota. info@iglesia-berea.com. info@iglesia-berea.com. Envíen sus dudas. Nosotros respondemos multitud de preguntas, de dudas, de cartas, de correos. Respondemos todos los días. Respondemos muchísimos correos con muchísimas preguntas, con muchísimas dudas. Porque para eso estamos los pastores, para enseñar. Si tienen dudas, yo les voy a enseñar dónde puede ir a la Biblia, dónde va a encontrar la respuesta, qué significa eso o qué significa lo otro. Para eso estamos los pastores. Amén, Pastor Nicolás. Amén. Gracias por su devolución. Han entrado un par de preguntas al móvil que no sé si abrir el WhatsApp para no cortar la comunicación, no sé si se me va a ir la comunicación con usted. Pero Eduardo me estaba consultando del fuego que él quería saber, que él quería a ver si la podemos abrir, si me da tiempo, si lo puedo hacer. ¿Dónde estamos? Eduardo dice, ¿me escucha, Pastor, verdad? Sí, perfecto. Dice, en cuanto a la pregunta que hice, me faltó agregar que el fuego que a veces se pide por medio de una reunión que descienda al Espíritu Santo como fuego. A ese fuego me refería, porque si englobamos a solo fuego, o sea, no está bien pedirlo. Bien, la respuesta es la siguiente.
¿Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿No dice Juan capítulo 7, versículo 34, que Dios nos da el Espíritu por medida? Es decir, si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos completamente. No tenemos que pedir que Dios derrame más Espíritu sobre nosotros, ni el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu está en nuestra vida, si es que tenemos al Espíritu de Dios. ¿Ok? Por tanto, no es necesario pedir fuego. Lo que tenemos que hacer es obedecer al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5. Por tanto, versículo 16. Por tanto, lo que tenemos que hacer no es pedir fuego y ahí nos emocionamos y nos ponemos, salimos con las pilas cargadas, salimos a la calle y alguien nos pinchó el globo y nos quedamos sin fuego otra vez. No. Si andamos en el Espíritu, vamos a mantener el fuego. ¿Ok? No necesitamos que Dios derrame fuego del cielo. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es obediencia. Lo que necesitamos es andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, Pastor Nicolás. Eduardo, creo que ahí el Pastor Nicolás respondió a tu pregunta. Igual, como él nos explicaba, nos pueden formular las preguntas que quieran, ya que han conocido a nuestro Pastor Nicolás García. Es una persona, digamos, humilde, sencilla, que nos va a guiar a la verdad, como él nos dice. Entonces, ustedes que ya han realizado algunas preguntas y han roto el hielo con respecto al Pastor Nicolás, lo pueden seguir haciendo, si quieren, por WhatsApp o a la página de la iglesia. Él les va a responder todas las consultas sin ningún tipo de inconveniente. Él, con base bíblica, nos va a ayudar a todo, como lo hace conmigo, lo puede hacer con ustedes. Eduardo, muchas gracias por haber compartido tus preguntas. Pastor Nicolás, yo no tengo más preguntas acá. Yo sé que usted tiene muchos compromisos. Llevamos una horita, gracias a Dios, en esta comunicación y la verdad que me he sentido muy cómodo. Es un privilegio poderlo tener y es más, lo invito públicamente hoy para que, si usted puede, una vez al mes nos sorprenda con estas llamaditas así y que podamos compartir un ratito con usted, porque yo sé que van a surgir más preguntas de otras personas también y qué bueno que usted esté en línea con gente de San Juan y todo el mundo, por supuesto, porque sale a todo el mundo, pero con los de acá para que los conozcan y sepan que hay alguien que los puede ayudar realmente a conocer a Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que han hecho preguntas y también a ti, Sergio, y a tu emisora, la oportunidad que me has dado de compartir este hermoso tiempo con vosotros. Y quiero decirte, yo estoy siempre dispuesto para servir al Señor, así que cuando tengas preguntas, tú me llamas y tenemos otra entrevista igual que esta. Siempre que queráis, siempre podemos ajustar el día y la hora y quedamos sin problema y a mí no me cuesta ningún trabajo, al contrario. Para mí es un privilegio, es un placer el poder compartir la palabra del Señor. Amén, Pastor Nicolás, muchísimas gracias. No esperaba menos de usted, la verdad que siempre nos sorprende día a día y nos ayuda todo el tiempo. Bien, querida audiencia, hermanos en la fe de Cristo, acá estuvo hoy con nosotros el Pastor Nicolás García, un servidor, un amigo, un hermano, un pastor. Gracias, Pastor Nicolás. El Señor le siga bendiciendo como todos los días y si tiene algo más que decirnos, por favor, ayúdenos y comenten. Sí, solamente, si me permites, despedirme también con una oración, así como comencé, porque amén. Quiero pedir por la audiencia una vez más, ¿ok? Amén, pastor, amén. Padre del cielo, muchas gracias por esta oportunidad hermosa que me has dado de compartir este tiempo con mi hermano Sergio y con todos nuestros escuchantes. Padre, quiero rogarte en el nombre de Jesús por todos ellos, especialmente por esa hermana que estaba sufriendo con el duelo. Bendícela, Señor. Sana tú su corazón, la herida de su corazón. Ayúdala, Señor, a seguir adelante con su vida, sabiendo que tiene una enorme responsabilidad para con su esposo, para con su hijo. Señor, bendice a Gustavo, bendice a Pedro, bendice a todos los que han preguntado.
Siembra tú en su corazón el deseo, Señor, de ampliar el conocimiento de ti. Está tú con ellos. Que tu Espíritu Santo realmente les guíe a toda la verdad. Porque estos son los hijos de Dios, los que son guiados por tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Permite que esta radio cada vez tenga más oyentes. Permite que esta radio sea un canal de bendición para que muchos te conozcan. Permite, Señor, que pueda meterse en muchos hogares, acompañar a muchos en sus vehículos, hacer, Señor, que tu palabra cada día corra y sea glorificada para tu honra, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pedro, Sergio, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado. Te la agradezco de todo corazón. Gracias a usted, amado pastor, y también enviarle un cariño grande a Pedro, que está del otro lado, ahí en silencio, haciendo posible esta grabación que estará en las redes sociales en pocos días, para que aquel que no pudo estar presente pueda oírla y prepararse para la próxima visita que tengamos de usted a esta emisora. Cuando queráis. Amén. Dios me lo siga bendiciendo, amado pastor. Hasta luego. Saludo a toda la familia, a Tania, a todos por allí, a todos sus hermanos en la fe de Cristo, los que tenemos allá en España. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, saludos para María Eugenia, tu esposa, y para los chicos. Un abrazo. Gloria a Dios. Chau, chau, pastor. Lo amamos en Cristo. Igualmente, hermano. Bendición. Bien, queridos hermanos, queridos oyentes, hermanos en la fe de Cristo, así estuvo pasando hoy el pastor Nicolás García en esta entrevista exclusiva con él. La verdad que fue un privilegio tenerlo, poder escucharlo, poder compartir las preguntas que ustedes nos han formulado. Gracias a Pedro Luis Infantes Lobo de México, Iztapalapa, que estuvo grabando este programa para compartirlo en las redes sociales. A Eduardo de Remar, a Augusto de Remar, a Analía Matus, a Carlitos Orellana, a Estefanía Grafiña, a Jesús Moreno, a las familias Cervant, a Marisa Carrizo, a mi mamá Dora, a Daniel de Mercosur, a Sergio Flores y su familia, a Verónica Carrizo, Mónica Tello, a la esposa de José en La Rioja, José también, a Nelson Heredia, un locutor tremendo, hermano mío, un cariño grande, a Analia Matus, al DJ Tano, a Luciano Chancay, a Martín Romeros, a los hermanos de Anexo San Juan, Argentina, a los hermanos que estuvieron de la iglesia Berea Argentina también en sintonía, a mi hija Yasmín, a la hermana Felicidad de Mediagua, a Facundo, nuestro hijo, a la gente de San Ricardo y a todos los que hicieron posible esta comunicación, al hermano Jaime Sánchez también de Sogamoso, Colombia, que ayer estuvo compartiendo con nosotros el programa también de Examinando la Palabra. La verdad que fue emocionante haber compartido este tiempo con el pastor Nicolás, y créanme que los nervios me comían, porque esto que hacen 5 o 6 años que los conocí por las redes sociales, después hacen 3 años estuvo acá en San Juan, en mi casa, tenerlo acá, compartir con él un almuerzo en mi mesa, que nos armó la guitarra, le puso las cuerdas, cantó alabanza. Tenerlo acá fue algo tremendo, compartir la palabra de Dios en una plaza pública acá en Villa Krause, en el departamento de Rawson, fue algo terrible, algo hermoso, algo bellísimo de compartir con él. También me sentí bendecido, el Espíritu Santo estuvo con nosotros como siempre, Él no nos falla, Él las cosas buenas las bendice, como dice el pastor Nicolás García, y la verdad que estuve nervioso, como les digo, y a la vez feliz de tenerlo acá enfrente, poderlo entrevistar con esto que es nuevo para mí, el hacer radio. Yo no me preparé nada, simplemente le pido a Dios que me ayude para poder modular, para poder hablar, tener capacidad, poder estudiar y poder tener una entrevista con hermanos que están un poco más avanzados, y poder que el mensaje de la palabra de Dios llegue a nuestros hogares, a ustedes, limpia, filtrada, y que sea para edificación de nuestras familias, porque una sana doctrina es buena, solamente que cuando está contaminada es mala. Pero créanme que al pastor Nicolás García lo sigo hace muchos años,
Él me ayudó a encontrar a Dios, y Dios trabajó y sigue trabajando en mi vida, transformándome día a día, tanto a mí como a mi esposa María Eugenia. Él nos corrige y nos guía y nos ayuda, porque quiere que nosotros vivamos como Dios quiere, como el Espíritu Santo nos habla, y que le hagamos caso a Dios y seamos obedientes. La verdad que fue un placer haber compartido con Él, y recuerden lo que Él dijo, que cuando Él quiera, cuando nosotros tengamos preguntas, que así es que, hermanos, vayan formulándolas, las preguntas, las dudas que tengan, así podemos hacer otra entrevista en vivo, aunque sea 2 veces al mes, 3 veces al mes, con Él en directo, ¿sí? En directo, para que Él nos pueda ayudar. Y recuerden que Él a las preguntas las contesta personalmente. Si ustedes se meten en la página de la iglesia, que es info@iglesia-medioberea.com, lo pueden hacer directamente con Él, sin ningún problema, porque acá no hacemos diferencia ni muchas cosas. Si ustedes quieren ir directamente a Él, lo pueden hacer, buscan ahí y Él les va a estar respondiendo. Pueden escuchar sus programas, sus estudios, seguir la página, ver quiénes somos realmente, y de esa manera van a saber qué hacer en sus vidas y tomar la decisión, porque muchas veces hay algo que nos impide. Entonces, ¿qué te impide acercarte a Dios? ¿Por qué no quieres acercarte a Dios? ¿O qué sucede? Si das ese paso, te puedo asegurar que tu vida y la de tu familia va a cambiar. Eso te lo aseguro en el nombre de Jesús, porque lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo todos los días. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios los siga bendiciendo. Y si Dios quiere, mañana miércoles 14 horas comenzamos con las alabanzas, y a las 15 horas estaremos con el hermano Pedro Luis Infante de Iztapalapa, México, en esta nueva sección que vamos a estar hablando de la resurrección. Tengo los textos apuntados, ya los voy a compartir en las redes sociales y en el estado, para que nos vayamos preparando, que el mensaje que tiene Dios para nosotros mañana en Examinando la Palabra va a ser también muy bueno. La verdad que va a ser muy bueno. Bien, sigan en sintonía. Esto es Radio La Fiesta, www.radiolafiesta.com.ar. 24 horas de muy buena música todos los días. Mi nombre es Sergio Fabián. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Feliz de la vida. Gracias. Chao, chao.